Bienvenidos a otra entrega del Pan Am Post. Tenemos hoy una invitada muy especial, dado los incidentes que lamentablemente no han tenido la visibilidad que merecen. Hoy estamos con Marianela Montenegro, periodista boliviana, que nos va a contar sobre el asedio que existe en Santa Cruz, Bolivia. Bienvenida, Marianela. Por favor, si nos puede contar qué está pasando, la gravedad de los hechos, qué ha sucedido hasta ahora, el nivel de violencia. Muchas gracias. Muy buenos días, Mamela. Un gran gusto poder contactarme contigo y, por supuesto, contarte lo que realmente está pasando en Bolivia. En Bolivia se ha desatado una narcodictadura respaldada por globalistas, por el gobierno de Biden, por transnacionales que explotan sin piedad los recursos naturales de Bolivia, el oro, la plata, el coltan, y están detrás de una cantidad enorme de tierras y lo han ido haciendo con avasallamientos. Resulta que este narcogobierno ha llegado al poder con fraude, el fraude de Smartmatic que se ha reflejado prácticamente en todo el continente. Y la OEA incluso en un informe de 90 páginas y 600 anexos ha demostrado que hubo un colosal fraude en 2019. Y este tema lo venimos arrastrando prácticamente desde 2019. Acá hay un decreto supremo del año 92 donde se debía realizar un censo cada 10 años. Y por supuesto, esto el gobierno, después de haber emitido un decreto e indicado que las condiciones estaban dadas, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, no sé qué, bajo ciertos intereses, ha prestado incluso 100 millones de dólares bajo la condición que varios de sus ismos, como nosotros los llamamos, que nos imponen acá en Bolivia, se impongan también en el censo. Y me estoy refiriendo al comunismo, me estoy refiriendo al homosexualismo, me estoy refiriendo al indigenismo, ahora ya vienen con el animalismo y el ecologismo. Toda una farsa para buscar confrontación en Bolivia. En todo caso, todo lo que refleja el censo del 2012 y del 2001 simplemente ha sido un preparativo del fraude. ¿Por qué? Porque han incorporado 1,5 millones de fantasmas en un padrón totalmente adulterado. Bolivia es el único país del mundo que tiene dos padrones, uno que sirve para elecciones, que tienen 1,5 millones de votantes fantasmas, y otro padrón que tiene para la carnetización. Y resulta que acá lo que se exige simplemente es que en función a ese informe que ha evacuado la OEA, que es absolutamente vinculante, firmado por el narco régimen de aquel entonces, Evo Morales Ayma, resulta que, por supuesto, se le exigía que transparente ese padrón y que obviamente esto daría paso a que no solamente se hubiera verificado el fraude del 2019, también el fraude del 2020, en el que asumió el poder Luis Arce Catacora, que es del mismo partido, que es prácticamente de los cocaleros, de los productores de hoja de coca del Chapare, hoja de coca ilegal que solamente va al narcotráfico. Entonces, en este estado de cosas, el gobierno ha retrocedido, ha dado un paso atrás y ha indicado que no tiene las condiciones técnicas para realizar el censo. Reitero, porque esto pondría en evidencia el nuevo fraude que se realizó en 2020. Entonces, en esas condiciones, Santa Cruz se ha parapetado exigiendo el censo. ¿Por qué? Porque Santa Cruz es una zona receptora de cantidades impresionantes de gente, o sea que su crecimiento ha sido altamente rápido. Cochabamba, por ejemplo, se ha convertido también en una zona receptora, pero no en las condiciones, no en las características de recepción de gente de todos los departamentos que va a buscar un mejor futuro a Santa Cruz. Entonces, por esta razón, por el nivel de población que ha crecido descomunalmente, por todo lo que representa la redistribución de los recursos y todo aquello, obviamente Santa Cruz se parapeta ante el tema del censo, a diferencia del resto del país que está totalmente manipulado por medios paraestatales. La mayor parte de los medios de comunicación han pasado a manos del Estado, hablo de las grandes redes, a través de extorsiones, de exacciones que han realizado contra sus propietarios. El caso
la red PAT, el caso de ATV, el caso de la propia Red 1, que son canales nacionales que por supuesto están bajo el mando del gobierno y que estos lo han conseguido simplemente apropiándose mediante medidas extorsivas, medidas absolutamente abusivas, utilizando como brazo represor la justicia, Mamela. Ese es más o menos el panorama que podría reflejarte y por supuesto una enorme cantidad de ONGs que están activando odios y resentimientos entre bolivianos. Y obviamente la pregunta del millón es, ¿qué hace el Banco Interamericano de Desarrollo imponiendo en el censo que se metan temas como homosexualismo, abortismo, lesbianismo, indigenismo? Entonces, las respuestas están ahí. Ellos quieren orillar a Bolivia a un secesionismo, a una guerra civil y por supuesto no sin antes abrir la constitución, que Santa Cruz se harte, se hastíe, pida un referendo y por supuesto quieran abrir la constitución con la excusa de ese referendo para ver si Bolivia se vuelve federal y simplemente lo único que están buscando es ya la declaratoria de un Estado comunitario y la ruptura de todos los candados que protegen las riquezas naturales y la biodiversidad de nuestro país. Esto es Gracias. Sí, a disculpe. grandes rasgos. A grandes rasgos, pero bastante detallado. Me llamó mucho la atención y no me lo esperaba y le agradezco mucho ese aporte. Todo el tema de los recursos, ¿no? Porque vemos que hay una retórica de la izquierda política que nos quiere hacer creer que todo aquello que es explotativo viene por parte de la derecha. Y además la izquierda maneja un discurso muy soberanista. Pero lo que usted nos está contando es que justamente el MAS, que es un movimiento abiertamente socialista, está permitiendo la inherencia y la interferencia globalista contra la soberanía nacional, tanto en términos ideológicos como económicos. ¿Es así? Es un falso discurso porque en Bolivia y en el resto de los países del continente, las transnacionales, el globalismo se ha comprado a todo el sistema político, se han comprado izquierdas, derechas, han impuesto dictaduras y si nosotros vamos mirando todo lo que ha ocurrido hacia atrás, vamos a ver que son esas transnacionales las que, por ejemplo, han cercenado uno de los departamentos de Bolivia, nos han enseñado a odiar a los chilenos, pero sin embargo, quienes han motorizado son las enormes empresas mineras, petroleras. ¿Por qué? Porque había un yacimiento en Calama, que es la más grande reserva del mundo en cobre, que aún hoy es la más importante del mundo después de una explotación de casi 100 años. Entonces, ya hemos vivido la guerra federal también. Pero ¿quiénes están detrás de todo esto? Esas transnacionales que te alimentan con sus alimentos transgénicos, químicos, esas transnacionales mineras, petroleras que han robado oro en grandes cantidades. La cartera de oro ha subido en un 50%, la cartera de Soros en oro ha subido en un 50%. Y vieras cómo se explotan los ríos, pero de manera descomunal. Y vienen gente como Marco Orellana, el enviado de la ONU para todo lo que es temas ecológicos, a decir que los bolivianos debemos limpiar los ríos, cuando son ellos los que tienen una explotación total. Ahora, les conviene gente ignorante en el poder, les conviene gente delictiva en el poder. Ellos al crimen transnacional organizado lo han implantado en Bolivia. ¿Por qué? Porque el momento que sean desobedientes los pueden sacar del cuello. Y esta es la realidad de Evo Morales. El ejemplo, ¿por qué se arremete a Santa Cruz en este momento? Se reúnen en Cochabamba Evo Morales con Luis Arce Catacora, el actual mandatario del narcorrégimen, y resulta que pactan, llevan adelante un pacto. Hay una solicitud de extradición de 7 narcos peruanos, pesos pesados, que están afincados en búnkers en el Chapare, donde se produce la cocaína ilegal, es decir, la hoja de coca ilegal de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un requerimiento del Perú para extraditar a esos narcos porque quieren testigos contra Evo Morales, porque es un peón que ya no les sirve. Entonces, el pacto va en esa dirección. Hay otro requerimiento de la DEA en torno a Maximiliano Dávila, un policía narco boliviano. ¿Qué hacen? Le abren un proceso en Bolivia para que éste pague primero aquí
y se olviden del tema de la extradición, que eso dice el ordenamiento jurídico boliviano. Primero, pagar las penas aquí, le abren un proceso no por narcotráfico, le abren un proceso por todo lo que es el tema de legitimación de ganancias ilícitas, que es un tema que va a quedar en nada, porque estos tienen subordinada la justicia. Entonces, acá lo que está ocurriendo es un negociado entre mafias queriendo someter a un departamento porque ha osado pedir un censo que por supuesto económicamente le corresponde, es un pedido legítimo, es la decisión de un cabildo de más de 1 millón de personas, y estos habiendo trasladado funcionarios públicos, ¿no?, a una plaza de Santa Cruz, donde por supuesto tú visitabas las oficinas públicas de La Paz, en Potosí, y todos los funcionarios habían sido desplazados hasta aquel cabildo. Entonces, todo esto que está articulando el gobierno es terrorismo de Estado. Incluso inventa organizaciones sociales, organizaciones paralelas, y manda a hacer declaraciones de amedrentamiento permanente a los cruceños, que van a atacar, que van a trasladar buses y no sé cuánta historia. Y esto es lo que están haciendo. Lo que están haciendo es trasladar mercenarios en cantidades impresionantes, trasladar policías en cantidades impresionantes. O sea, han ordenado a todos los policías del resto del país que estén en Santa Cruz, que sean trasladados a Santa Cruz. Han ordenado el acuartelamiento de todas las unidades militares de las Fuerzas Armadas en Santa Cruz. Y por supuesto, los mandos inferiores están absolutamente descontentos con lo que les están obligando a hacer. Y nada raro un amotinamiento, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía. La policía hoy está activa con el dinero del narcotráfico, con el dinero de los bolivianos, con el dinero que le presta Biden, y es la forma en que protege este narcogobierno. Todo el tiempo tú los escuchas protestar contra el imperialismo yanqui, no sé cuánta historia, pero sin embargo a Evo Morales, desde Obama, le han entregado más de 189 créditos. ¿Cómo se entiende? Si han expulsado al embajador Philip Goldberg, ¿cómo se entiende que le presten dinero, que le regalen todos los equipos que tenía la DEA, la NAS y todo lo que había en Bolivia? Se los regalaron. Les regalaron el edificio de USAID, 22 helicópteros, 19 aviones. ¿Cómo se puede comprender esto? Esta es una hipocresía llevada al extremo. Y hay un hombre que responde al nombre de Tom Shannon, que ha estado operando el terrorismo en Bolivia. Ese personaje ha sido sustituido por Sharif Phillips, y estos son los autores de todas las detenciones. Han pedido mediante carta que se desmembren todos esos grupos cívicos de ciudadanos que solamente estaban reclamando contra el fraude, reclamando contra todos los abusos, la eliminación de los 2/3 en el Parlamento, la manipulación de todo lo que ha sido la ley de ascensos en las Fuerzas Armadas, el pasar la policía a jurisdicción del ministro de gobierno, utilizarlo como brazo represor, hacer leyes para liberar a sus terroristas. Es decir, todo el Estado está al servicio del crimen transnacional organizado que está operando en Bolivia. Y no te estoy hablando solamente de peruanos narcotraficantes que operan en Bolivia, operan colombianos. El comando PCC del Brasil está operando en Bolivia, tiene grandes cantidades de tierras en frontera para hacer más fácil el tráfico de cocaína. Y todo eso no ve Human Rights Watch, que ahora dice que está preocupado cuando han venido a defender narcos. Human Rights Watch, que es de propiedad de George Soros, con ese delincuente de José Miguel Vivancos, han venido a defender aquí a narcotraficantes, han venido a defender terroristas. Yo hago un clamor internacional, Mamela, porque lo que estamos viviendo es una farsa. Todos los medios globalistas están encubriendo lo que en verdad ocurre en Bolivia, están encubriendo a los narcotraficantes, a la gente de Irán, a la gente de Hezbollah, a todo el crimen transnacional que está operando en el país. Entonces, esto ya es desesperante. Aquí se está tramitando un genocidio, trasladando enormes cantidades de gente para someter al pueblo cruceño por el solo hecho de exigir que se cumpla la ley. Absolutamente nada más.
A través del Pan Am Post, yo denuncio a la comunidad internacional la farsa que está viviendo Bolivia, con transnacionales que a través de sus ONGs manipulan todo lo que ocurre en el país, aprovechándose de la ignorancia, del analfabetismo, de campesinos, de indígenas, de gente del área rural que vive una dictadura sindical, que está obligada a salir a marchar, a poner el pecho a las balas. Son gente ignorante, a la que abusan, a la que amenazan con incendiarle sus tierras si no salen a defender familias enteras. Esta misma dictadura que se aplica en el Chapare, a la cabeza de Evo Morales con las 6 federaciones, es la misma dictadura que se ha expandido por todo el país. Y esto es lo que está ocurriendo. Estamos en las manos de varios carteles de narcotraficantes que aportan cantidades de dinero para someter a los bolivianos. Muchos de ellos ya no quieren salir a las calles, tienen temor por sus familias, por su vida, porque estos están armados hasta los dientes, tienen cantidades enormes de recursos. Entonces, esta es la realidad. Aquí están operando transnacionales, están operando a la vez Soros con una cantidad enorme, una revolución de colores en toda la Unión Soviética, en Macedonia, en Yugoslavia, en África, ahora se ha trasladado al continente sur y quiere adueñarse de este territorio, Mamela. Muy interesante porque nos comenta que esto va acompañado de un discurso indigenista y vemos que el sostén del discurso indigenista es se llevaron todo el oro, refiriéndose a nuestros ancestros españoles, pero lo que nos está comentando es que ahora son las fuerzas globalistas las que se están llevando todo el oro. Entonces, estas grandes contradicciones discursivas que se observan. Entonces, ya para ir un poco despidiéndonos, si quiere dejar un mensaje para el pueblo boliviano y otro para el pueblo internacional. La maldición que han metido a Bolivia a través de las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, disfrazadas de filantropía, son simplemente caballos de Troya en los países. Todos los ismos que les he relatado, abortismo, globalismo, indigenismo, animalismo, en Luján, Argentina, los han desmontado de los caballos, mujeres financiadas por estas transnacionales. Ahora, en el tema del oro es muy diferente, porque estos, para no pagar regalías, para no pagar daños ambientales, fichas ambientales y todo lo que hay que pagar, lo que hacen es fundar cooperativas con puro ignorantes. Está detrás la transnacional, pero los cooperativistas que son alcohólicos, que son gente que por supuesto no conoce absolutamente nada, de pronto aparecen con maquinaria de millones, explotando los ríos, con dragas que entran en pontones porque están sorteando lugares donde no existen carreteras, lugares que son inaccesibles, meten grandes cantidades de maquinaria mediante los ríos, grandes cantidades de mercurio. Bolivia es el más grande importador y contrabandista de mercurio. Marco Orellana, que era de la Open Society Foundation, durante toda su vida ahora ha sido incrustado en la ONU y dice que está preocupado por el mercurio de Bolivia. Yo le digo a ese mafioso sirviente, le digo, ¿por qué se mercurio? La cantidad de subsidiarias canadienses están depredando todo el ecosistema, porque a la vez que meten cantidades de dragas, bajan cantidades enormes de árboles, bosques, desboscan grandes extensiones de tierras, y vea usted lo que está ocurriendo en Bolivia. Simplemente someten a la gente con mercenarios colombianos que los hacen trabajar a sol y a sombra por unos cuantos centavos. Pero hay una empresa que detrás de la cual está Soros, que se llama Royal Gold, y esta empresa es la que acopia todo el oro que viene de jucus, de cooperativas, de absolutamente todo lo que se explota, va a sus empresas mineras. Y acá los políticos, por ejemplo, al exministro de Minería, lo ha hecho socio de la mina canadiense Alcira, una persona que hasta hace muy poco, antes de entrar al gobierno, transitaba en bicicleta, no tenía ninguna posibilidad y ahora es socio de una gran minera canadiense. Entonces, esa es la realidad. El mensaje que yo le quiero dar a la comunidad internacional, por supuesto, es que
los globalistas, la izquierda de demócratas estadounidenses, a la cabeza de Biden, las organizaciones no gubernamentales financiadas por la Open Society Foundation, están descalabrando el continente. Esto es lo que está ocurriendo. Ellos imponen gobiernos con el fraude que promueven con Smartmatic, que se llama diferente en cada uno de los países. Entonces, esto es lo que yo quiero denunciar, todo el abuso y el atropello del cual estamos siendo víctimas los bolivianos, los argentinos, los chilenos, los peruanos, porque bajo la misma receta están buscando someternos, Mamela. Muchas gracias y no es un dato menor que ese mismo sistema electoral es el que se usó en Brasil y que hoy hay tantos tomando las Brasil. calles como reclamo. Y rescato lo último que remarca de cómo este ministro andaba en bicicleta, ¿no? Algo muy recurrente de los ambientalistas que terminan siendo funcionales a estas grandes corporaciones depredadoras de los recursos de la región. Le agradezco mucho por su tiempo y hasta la próxima. Un gran abrazo a ti y la agradecida soy yo por abrirnos una ventana al mundo ante semejante cantidad de manipulación informativa que existe en el mundo, gracias al poder de estas empresas que someten a países que están en extrema pobreza siendo enormemente ricos. Muchas gracias.